Quizá ya con lo dicho va a tener ahora más sentido la oración de Saint Charles de Foucault, que repito, la pueden ir haciendo en silencio en su interior, mientras yo la voy haciendo. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque necesito darme, confiarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, ahora vamos a entrar a los textos de Madeleine Delbrel. Me están preguntando cómo se escribe el nombre. Madeleine es Madeline, así como en español sería Madeline, y Delbrel es D-E-L-B-R-E-L, B de burro. Madeline Delbrel es D-E-L-B-R-E-L, Delbrel. Lamentablemente no hay mucho en español, ya hay algo. De hecho, una de las mayores expertas en Madeleine Delbrel es, les digo, una monjita española. Ay, ahorita no me acuerdo cómo se llama. De hecho, tengo ahí ya el contacto de ella porque muy probablemente le voy a hacer una entrevista a esta monjita. Pero si ponen Madeleine Delbrel en YouTube y español, por ahí van a encontrar las charlas que hay de ella. Son de esta monjita. Por ahí tengo algunos videos también hablando de Madeleine. Delbrel, que es D de dedo, E, L, B de burro, R de Ricardo, E de Enrique y L de Laura. Delbrel. Seguramente van a ir traduciendo más, sobre todo sus escritos me interesan que estén, ya todos sus escritos, cartas y todos están en francés, ¿verdad? Pero en español todavía va un poco lento. Entonces, pasamos que el primer movimiento de la acción cristiana, por lo tanto de la evangelización, es ante todo el primer mandamiento: amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y eso no se reduce a actos litúrgicos, que ahí está en la Santa Misa, dígame si no, todo eso, sino que a poder adorar a Dios en los actos más sencillos, así sea en la fila, mientras vas a pagar el mandado, ¿eh? Pero ¿qué podemos decir de la evangelización ya explícita a la que estamos llamados? Y como servidores de alguna manera es una puerta de esa evangelización. Yo siempre digo que quizá después del párroco y a veces antes del párroco, según sea el caso, el cargo más importante en una parroquia es la recepcionista. Si todas las recepcionistas, secretarias de parroquia se dieran cuenta que ellos son la puerta y que si la puerta se le estrella en las narices a la gente, todo lo demás probablemente no va a tener sentido. Por eso hay que orar mucho por las podemos criticar. ¿Quién no se ha topado con malas secretarias y malas recepcionistas? Pero ya te quiero ver en su lugar. Porque a veces llega la gente creyendo que son el rey de España y groseras o imponiendo, etcétera, y no se compadecen de tantas labores que tú puedas tener. Pero pues si te queda grande el puesto, pues mejor déjaselo a alguien que tenga la caridad, la paciencia, la dulzura que tiene que tener ese cargo, ¿verdad? Pues muchas veces el servidor es así. O sea, de cómo recibes a la gente va a depender mucho la actitud muchas veces de la gente que viene al retiro. Siempre hay que tener en conciencia de que podemos tenerlo así como una cosa en nuestra mente. Tú posiblemente vas a ser la puerta por el cual el Señor quiere llevar a las almas a aguas más profundas. Pero tú eres la puerta. No es cualquier cosa. No es lo mismo cuando te acercas a una casa, vas a tocar una casa y en la puerta tienen un crucifijo, a que si ves que tienen un diablo, no sé. Ya cambia la cosa ahí, la misma actitud de quien va a tocar, ¿verdad?
Pero dice Madeleine Delbrel, una vez que esa palabra en mayúscula, que Jesús, una vez que esa palabra se encuentra en nosotros, que fue lo que tocamos en la segunda charla, por cierto, me di cuenta que no estaba grabando, gracias a Dios los micrófonos graban el audio, para los que me siguen en YouTube, la segunda charla solamente va a ser subida en audio. Una vez que esa palabra se encuentra en nosotros, no podemos guardarla para nosotros. Es mal signo aquel que dice, yo amo mucho al Señor, muéstrame cómo sales por amor al Señor. Dice el Papa Francisco que el daño más grave que se puede hacer la iglesia es estarse mirando hacia adentro. Por eso él habla de una iglesia en salida, porque es automático. No es verdad que una persona esté teniendo una relación profunda con el Señor y sea un encerrado. Y ojo, porque no falta alguien que, pues entonces los monjes y monjas de clausura no tienen están ahí encerraditos. No, pero entre ellos tienen que mostrarse, Señor, salir hacia ahí. Llevan vida comunitaria y desde ahí, desde el secreto, ellos influencian nuestros retiros y todo eso por medio de la oración y la comunión de los santos. No, yo estoy hablando a la persona, mientras yo esté, a veces te escuchas, mientras yo esté bien con Dios, me vale pepino los demás. Si estás bien con Dios, no te vale pepino los demás. O sea, esas frasecitas, quien lo dice, yo nomás con que esté bien con Dios. Ahorita están muchos para tratar de desobedecer al Papa Francisco. Dice la misma Biblia que primero obedecer a Dios que a los hombres. Pero el Dios dejó a Pedro y a sus sucesores encargados. Así que si quieres obedecer a ese Dios, tendrías que obedecer lo que Dios ha instaurado, en este caso con el papado. Solitos se meten el pie. No, lo importante es que yo esté bien con Dios y todo esto, y entiendo la relación con Dios así como de burbuja. Esto inclusive pasa con familias, más con familias un poquito más conservadoras, por ejemplo, que les gusta el homeschooling, yo lo recomiendo, quizá no es para todos, esto de educar en la casa, sobre todo porque ahorita las escuelas les meten cosas y cada clase a los niños que son terribles, pero cuidado, yo he visto familias tan católicas que tienen homeschooling que son una perfecta burbujita. Y esa niña se va a enamorar del vecino que es un perfecto desastre. ¿Pero qué hicimos mal? Al interior, nada. Al exterior, todo. No te preocupes por tu vecino. Te preocupaste solamente porque tus hijitos fueran buenecitos y que nuestra familia fuera muy religiosa y muy católica y todos a misa en latín y todos homeschooling y todo eso de los... Pues te hubieras ido a un planeta. Con todo y tu burbuja, tus hijos tarde o temprano se relacionarán con los hijos del vecino que no tienen esa burbujita religiosa, sino todo lo contrario. Y hay muchos hijos y hijas que son educados con el homeschooling muy católico y todo eso truenan. No digo que todos, hay homeschooling mucho más equilibrado. Pero cuidado con entender la vida de fe como en burbuja. Ya tengo control en mi matrimonio, rezo con mi esposo, mis hijitos rezamos juntos, son bien portaditos, todo bonito y así. ¿Y tu hermano? No nos va a hacer la pregunta que le hizo a Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano? Y no voy a hacer que le respondamos como Caín. ¿Soy acaso guardián de mi hermano? Sí. Sí. ¿Eso significa ser metiche y estarte metiendo en las vidas ajenas? No. Significa estar atento a que precisamente eso que se formó en el interior, si es genuino, ni te lo tienes que proponer, en automático te va a aventar a poder darlo. Que ya vimos, no necesariamente es a darlo sermoneando, a darlo con una mirada, a darlo con un gesto. Entonces fíjate cómo dice Madeleine Delbrel, una vez que esa palabra de Dios se encuentra en nosotros, no podemos guardarla solo para nosotros. Pertenece a aquellos que la esperan, aunque ellos no sientan que la están esperando. Pero tú los ves, hombre, tienes la vida destrozada. Es más, blasfemas a Dios. Y cuando tú ves que alguien blasfema a Dios y que le vale y hasta ofende a Dios o lo que tú quieras y gustes, los
que se creen muy católicos, pero no lo son, solamente se escandalizan y casi va de retro Satanás, esto está lleno del diablo y todo eso. Madeleine, ante esos con los que trabajaba, ateos, comunistas, los comunistas eran bastante groseros con respecto a Dios y más de la generación de ella. Ella decía, esos gritos son su sed de Dios. Pero ¿cómo te están diciendo que no te interesa Dios y todo eso? Precisamente en esa actitud ella alcanza a profundizar, hay una necesidad de Dios. Tienes que estar tan necesitado de Dios, tienes que estar tan herido como para tener tanto odio para Dios. Este obispo, don Enrique Suárez, que les digo que muy probablemente le van a abrir un proceso de beatificación, es un obispo que murió en 2020 de COVID. Para mí, el mejor obispo que yo he conocido. Dice, el impulso misionero no es para aumentar el número de católicos, porque ahora con la apologética pareciera que el fin de la apologética es que los protestantes se hagan católicos, ¿verdad? O el fin de la apologética es que los católicos no se hagan protestantes. Si no convertimos a protestantes en católicos, mínimo que los católicos no se estén yendo a protestantes. Miren, un obispo del tamaño de don Enrique Suárez. El impulso misionero no es para aumentar el número de católicos. ¿Cómo? ¿La evangelización no es para aumentar católicos? No. ¿Cómo que no? Escucha. Dice, el impulso misionero no es para aumentar el número de católicos o por miedo a que se hagan protestantes, sino porque el encuentro diario con el Salvador, con la salvación y la dulzura de Cristo, no me permiten quedarme con este regalo solo para mí. Es muy distinto evangelizar porque no quiero que se hagan protestantes o porque quiero acercarlos y se hagan católicos, a decir, yo tengo que hablar de Cristo porque estoy tan permeado de Cristo que no me lo puedo quedar yo. ¿Cuál es la diferencia? Alguien que evangeliza así, su salario ya es darse. No es, convertí a 3, convertí a 4, porque luego se empiezan a revisar las cosas así. ¿Fue éxito el retiro? Pues ahorita están casi todas llenas las mesas aquí. Pero si yo he predicado, me acuerdo que una charla, por lo que ha sido, llegaron 3 personas en un salonzote, 3. Y los hermanos me estaban diciendo, ¿sabe qué? Si entonces lo dejamos para... ¿Por qué? Tú nunca sabes si de esos 3, ya Dios de esos 3 saca un santo de canonización. Ahora resulta que un retiro es exitoso porque se llenó. El objetivo de la evangelización no es llenar a la iglesia de otras personas que no eran católicas o agarrarlos para que no se hagan de otras religiones. La evangelización es movida de tan impregnado que estás de Dios que no puedes callar lo que has recibido. Y lo das. Si lo aceptan o no lo aceptan, eso depende de Dios. Mi salario es estar dando lo que he recibido, punto. Mi salario no es ver que sí tuvo éxito en cuanto a la gente, en cuanto sí se hizo católico o no católico. En este sentido, hay que decirlo con todas sus letras. Jesús fracasó. Hizo milagros, tú y yo ni siquiera milagros podemos hacer, y eso no fue suficiente, quedó abandonado en la cruz. Ahora resulta que tú ya te desilusionas porque no vinieron tantos al retiro, porque no vinieron tantos a la clase. Revísate, creo que no sabes la raíz de la evangelización. O te sientes la mamá de Tarzán porque se te llenó más de lo que tú esperabas. Bájale 3 rayitas. Dice don Enrique Suárez, el impulso misionero no es para aumentar el número de católicos o por miedo a que se hagan protestantes, sino porque el encuentro diario con la salvación y la dulzura de Cristo no me permite quedarme con este regalo solo para mí. A veces es triste ver obispos y sacerdotes preocupados por el crecimiento de las sectas o del secularismo. Pero, don Enrique, ¿no le preocupa eso? No. Responde él, porque lo que más importa es orar y dar testimonio de un cristiano verdadero.
El resto se le deja en manos de Dios. Pero, don Enrique, ¿por qué no queremos priorizar la oración y el testimonio de vida? Porque cuesta trabajo. Es muchísimo más fácil prepararte un sermón que ser un sermón de carne y hueso. Mucho más difícil. Es mucho más fácil decirle a tu hijo, como antes, que los teléfonos eran así de casa como tal, y que le llamaban a tu papá, no sé, a alguien, alguna deuda, lo que sea, y contestabas, bueno, ¿está tu papá? Y tu papá decía, dile que no estoy. A veces el niño decía, dice que no estaba. Entonces, pero ese niño después echa una mentira, ¿y cómo le va con el papá? Es mucho más fácil decirle, no debes de mentir, mi hijo. Pero con tu vida, papá, me dijiste totalmente lo contrario, con tu comportamiento. Por eso a muchos les gusta reducir la evangelización en palabritas, en sermones, en clases de apologética, en todo eso. Eso es muchísimo más fácil. Basta que tengas empeño, te aprendas ciertas cuestiones, citas bíblicas. Hay apologetas que son mis respetos. Tienen menos años de formación que yo y tienen las citas aquí grabadas. Yo nunca soy así como de grabarme citas. Sé del texto evangélico y todo eso, pero que Marcos, Lucas y todo de tal número, todo eso, yo nunca he sido mucho de eso. No es me prendo el texto, pero no la referencia. Pero ese memoria genial y todo eso, golpeando y abusando de su esposa. Discúlpame, ¿y quieres que te aplauda por saber tanta Biblia? Es mucho más fácil siempre aprender de religión y creer que evangelizar es dar esos sermonazos y no una respuesta de estar tan impregnado de Cristo que lo das en palabra, lo das callado, lo das con un servicio, lo das con una mirada, lo das en lo oculto. Voy a decir me voy a alargar, pero voy a decir un paréntesis. Actos de amor, a lo menos a los que te tocan, tu esposo, tus hijos, etcétera, tu parroquia. ¿Tienes actos de amor? Sí, hermano, mire, yo me he sacrificado, Ahora, segunda pregunta, ¿cuántos de esos actos de amor son anónimos? Porque siempre cuando tú haces un servicio y el otro lo ve, puede ser desinteresado, pero también puede mezclarse el hecho de que sabes cómo le estás dando el servicio. Es una manera de decirle, ahora te toca para acá. Es una manera de pedirle al otro, mira, yo te serví frijoles, ahora te toca a mí. Siempre se puede mezclar en el servicio una doble intención. Pero cuando tú haces un servicio, un acto de caridad, sin que el otro se entere de antemano, ya nadie te va a poder pagar. Y para acabarla, muchas veces hasta se te van a juzgar. Tu esposa te va a poder decir, es que él nunca hace eso. Y después, de pronto alguien lo hizo, pero ella, como tú nunca lo haces, dice, menos él. Y él lo hizo. Este padre que da charlas de matrimonio muy buena, el padre Ángel Espinosa de los Monteros, cuenta mucho una experiencia muy buena, que una vez se le ponchó una llanta, que creo que estaba en un lugar con nevada y todo eso, llegó a como pudo en la noche, dijo, ¿sabes qué? Estoy rendido, me voy a dormir, y en la mañana tempranito tengo que ir a otra parte, y cambio la llanta. Se levantó temprano y ya estaba cambiada la llanta. Y dice, hasta el día de hoy no sé cuál de mis hermanos sacerdotes hizo eso. Va también por ahí. Pero bueno, dice, pero ¿por qué no queremos priorizar la oración y el testimonio de vida, don Enrique Suárez? Porque cuesta trabajo. Además, nuestro Señor nunca dijo que todo el mundo llegaría a ser cristiano. Dijo, vayan y evangelicen a todo el mundo, pero nunca dijo, yo quiero un mundo todo católico. Eso nunca lo dijo Cristo, nunca. Y los padres de la iglesia, los sucesores de los apóstoles, lo tenían bien clarito. La meta de Dios no era de que todo el mundo fuera católico, sino que en todo el mundo hubiera católicos dando testimonio de Él allí. Eso es muy distinto. Por eso las batallas de protestantes y católicos a veces que se dan me parecen absurdas.
Ahora, en Latinoamérica ya vamos, en Guatemala ya hay más protestantes que católicos y ya disminuyó. Cuando a mí un protestante me dice, ya son menos católicos en tal país, en México, y crecimos los evangélicos, pues que te haga provecho, compadre. Te lo comes con lo que tú quieras, una salsita, todo eso. ¿Qué quieres? ¿Que te aplaude todo eso? ¿Tú crees que la cuestión de la fe es como criaderos de reses, ¿verdad? Para mi corral, yo tengo una res más que tú. Es hasta manera indigna de tratar a la gente. La gente es única, amada, respetada, y que los líderes estén pensando solamente yo tengo una más que tú, etcétera, como si fueran cosas. No, la evangelización es ser Cristo de carne y hueso. Eso a su largo tiempo dará su fruto, pero a chance son frutos que ni siquiera voy a ver. Ejemplo con la familia. La familia bien desunida, los hijos desunidos, y la madre que ora y que trata de ser congruente, impregnada de Cristo, trata de dar sermones solamente cuando el Espíritu Santo se lo pide, de ahí en más se calla, da testimonio de vida, etcétera. Se muere y empieza la conversión, y empiezan los hijos a unirse. Y alguien puede decir, no, pero pues de qué le sirvió, ya no vio el fruto de toda su oración y trabajo, que si no la vio, está en primera fila echando porras, decir no, que no cae, no, que no se arreglaba la cosa. Ah, pero como tú eres una madre vanidosa, tú quieres ver la conversión de tu hijo. Tú no quieres la conversión de tu hijo, tú quieres ver la conversión de tu hijo. ¿Están captando? Una cosa es querer la conversión de tu hijo y tú ver la conversión de tu hijo. ¿Y si Dios no quiere que la veas aquí? ¿Y si Dios quiere que seas una mujer o un varón, también los padres de familia, que se consuma en el Señor, que dé testimonio y que no veas los frutos? ¿Qué? Me imagino que la mayoría serán mexicanos aquí y muy guadalupanos, pero no nos damos cuenta que San Juan Diego no vio la basílica construida. Se partió el alma, lo despreciaron arriba abajo por algo que él no vio terminado. Él no vio la basílica, no digo la nueva, la antigua, no la vio construida. Trabajó por algo que no vio. Una más, tengo una charla hablando de ella, que también está en proceso de canonización, se llama Elisabeth Lesieux, otra francesa. Se casa con un hombre que era médico, y ese, entre la medicina y la ciencia, se hizo ateo, se hizo anticlerical, no solamente no creía en Dios, sino odiaba lo religioso, y la fregaba, la llegó a jalar un poquito al ateísmo. Ella era muy religiosa, la jaló, pero luego ella regresó, y no con sermonazos, de vez en cuando el Espíritu Santo le movía, pues sí le respondía a su esposo ante tanta blasfemia que aventaba, pero dio sobre todo testimonio y se ofrendó en oración, ¿verdad? Como alma víctima. Las amigas seguramente de Elisabeth Lesieux le dirían, no pierdas el tiempo, ves lo cerrado de tu esposo, ves todo lo que sea. ¿Tú crees que estás haciendo algo? Mínimo respóndele, mínimo dale un libro para que se convierta y que vea que lo que cree está equivocado, etcétera. Se muere Elisabeth Lesieux y el esposo no está convertido. Ya me imagino a las amigas, sabíamos, le dijimos que era una tonta, que no iba a cambiar, etcétera. El esposo después de que muere Elisabeth, encuentra su diario y ve la santa mujer que tenía. Todo lo que esa mujer hacía en secreto, en silencio, se convierte, y como no pudieron tener hijos, se hace sacerdote. Vuelvo a la misma. Ay, pero no lo vio Elisabeth Lesieux, en primera fila en el cielo está diciendo al esposo, no, que no caías. Entonces, cuidado con el concepto de evangelización utilitarista, pragmático. Ya hay muchos que critican, por ejemplo, los que quizá tengan un poquito más de formación. Hay un grupo antipapa Francisco dentro de la iglesia que está ahora ya criticando el Concilio Vaticano II. Desde el Papa Juan XXIII hasta el Papa Francisco, algunos dicen que ya esos ya no son verdaderos papas, o que metieron un desastre con el Concilio Vaticano II y todo esto. Habría que ver los frutos primeramente que ellos dan de eso, porque es algo, a ver, pongo un ejemplo más sencillo, porque chance de Concilio Vaticano, ¿qué es eso? Voy a poner un ejemplo más sencillo. Católicos que se fueron a una iglesia protestante.
y que sea una iglesia protestante anticatólica, porque hay iglesias protestantes que inclusive trabajan junto con la iglesia católica en ciertas causas, la causa pro vida, etc. Pero las que son anticatólicas. Y tú lo ves hablando pestes, y yo lo digo porque fui católico. Precisamente, dime cuál fue tu testimonio de fe dentro de la iglesia. Si la iglesia está mal, Dios la corrige con santos desde dentro, no con cobardes que avientan piedras desde afuera. Si tú ves algo que está mal en tu parroquia, no es yéndote a la parroquia siguiente y aventándole piedras. Y por eso me fui de San Magdalene, por eso. Dame tu récord de santidad al interior de San Magdalene y hablamos. Dice don Enrique, además nuestro Señor nunca dijo de que todo el mundo llegaría a ser cristiano. Nuestro Señor lo que quiere es que en todo el mundo haya cristianos de verdad, de verdad. A mí no me preocupa si las sectas crecen, a mí me preocupa si los católicos no estamos testimoniando lo que tendríamos que testimoniar. Es necesario que las personas que nos miran puedan encontrar a Jesús en nuestras vidas. Pero don Enrique, si quedamos poquitos, ¿cómo piensa usted así? No importa, lo que importa es que seamos pocos, pero fieles. Nuestro Señor nos mandó a hacer sal, y la sal no es toda la comida. La sal es ese poquito que da sabor a la comida. Igualmente nos mandó a hacer fermento, y el fermento no es toda la masa. Miren lo que estoy haciendo ahora, sembrando con poquitos el reino de Dios, porque este era un retiro que le había dado a unos servidores poquititos. Él siendo obispo pudo decir, no, yo soy obispo de 1000 para adelante, o sea. Pero yo sé que ustedes pueden ser sal en la tierra. Dios no quiere que todo el mundo sea católico. Dios quiere que en todo el mundo haya católicos dando testimonio de su fe. Y eso va a llamar a otras vocaciones, va a llamar a más gente a la iglesia, lo dejamos para Dios. Eso no nos toca a nosotros. A nosotros nos toca ser Cristos de carne y hueso en donde estemos. Sigue diciendo Madeleine, hay lugares donde sopla el Espíritu. Esto es muy bonito. Atención, dice, hay lugares donde sopla el Espíritu, pero hay un Espíritu que sopla en todos los lugares. En todos. No en todos. En el prostíbulo, en ese prostíbulo te lo aseguro que el Espíritu Santo está soplando de alguna manera. Chance y una de esas prostitutas no es la mejor manera de estar llevando pan a su casa, a su hija, pero es la única manera para no dejar morir a su hija porque quizá el papá fue un irresponsable. Si eso no es una acción del Espíritu Santo, dime qué. Por ahí en redes sociales, acá rato a mí me calumnian, hay unos calumniadores que están diciendo, y Cristian ha dicho que entre las parejas homosexuales puede haber amor, y eso está condenado por la iglesia. Yo no he dicho eso. Yo he matizado. ¿Qué es lo que condena la iglesia en las relaciones homosexuales? El acto homosexual. Tener la atracción no es pecado, es el acto lo que está mal. Puede haber una pareja que el uno se enferma y el otro le ayuda, ¿eso no es un acto de amor? Me queda claro que cuando se acuestan, ahí no puede haber amor, porque es un acto en contra de la naturaleza. Pero mentimos. Cuento un caso, por ejemplo, de una pareja de homosexuales en donde uno de ellos es el que está cuidando a la madre enferma y todo eso. Las otras hijas quizá catoliquísimas, pero yendo a peregrinaciones al mundo, etcétera. Y es el homosexual y me vas a decir, él y su pareja son los que se están encargando de la señora, que está muy grave. Y la catoliquísima quizá de la hija en peregrinaciones en Lourdes. Dime quién es más católico. Dime si no es un acto de amor. Entonces, quien no distingue, confunde. La iglesia no pide realmente que haya ese tipo de relaciones, pero al pan y al vino. Mi esposo y yo vamos con unos frailes y unas religiosas con los homeless. Y cuando muy en inicio, yo iba solamente con ellos, estaban comenzando, nos acompañaba, por ejemplo, un muchacho que por varias cosas a todas leguas era de este tipo de muchachos,
Era el más generoso de todos. Ah, no, pero ahora resulta que porque no es heterosexual y todo eso, no es capaz de amar. ¿Quién te dijo? Hasta el más pecador que tú creas, lo que peca, pecado es. Yo no le estoy quitando su pecado. Yo no le estoy quitando su pecado. Pero le estoy reconociendo, dice el Señor, digan sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que esté fuera de esto viene del maligno. Este muchacho se está acostando con otro muchacho. Mal. Pero tiene un espíritu de sacrificio, de servicio, una amabilidad, una manera de consolar, etcétera. ¿Por qué se lo tengo que negar? ¿Por qué tengo que poner a la persona y describirla por su pecado? Esa es la actitud del demonio. De hecho, por ahí hay un meme en redes sociales. La diferencia es que el demonio siempre te habla por tu pecado y Dios te habla por tu nombre como persona. Dice Madeleine, hay lugares donde sopla el Espíritu, pero hay un Espíritu que sopla en todos los lugares, aún no sopla solamente en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la fundada por Cristo, el depósito de la verdad, de acuerdo, pero de ahí a decir que no está soplando con los budistas, por eso se escandalizan del Papa cuando dice que las religiones también son una forma de llegar a Dios. Podrán ser equivocadas en su mayoría, pero no puedes negar de que el Espíritu Santo sopla ahí. Los que dicen que no, es porque tienen el ego tan grande. El Espíritu Santo es solamente para los católicos. ¿Quién te dijo? El Espíritu Santo es Dios y Él sopla como quiere, donde quiere. Hay personas, dice Madeleine, a las que Dios toma y pone aparte, a los consagrados, a las religiosas. Hay otros a los que deja en medio de la gente, nos está hablando nosotros, a los que nos retira del mundo. Esta es la gente que tiene un trabajo ordinario, que tiene un hogar ordinario, o son solteros ordinarios, gente que tiene enfermedades ordinarias, con su pena ordinaria, gente que tiene una casa ordinaria. Vean cómo subraya ordinario, no es porque no sepa escribir, ella sabe literatura. Quiere acentuar ordinario. ¿Por qué? Porque algunas veces uno cree que la vida de fe tiene que ser extraordinaria. Yo vi a la Virgen me mandó unos mensajes, yo cuando estoy en el grupo hablo en lenguas, etcétera. Y todo eso puede pasar, pero la inmensa mayoría de la vida es ordinaria. Y les voy a dar jaque mate si hay alguien que no está de acuerdo conmigo. ¿Quién es el ser humano perfecto, el modelo de ser humano? Cristo. Claro, es Dios verdadero, pero es hombre verdadero. 30 de sus 33 años vivió una vida ordinaria, no predicando. ¿Qué? ¿30 años de Jesús se echaron a perder? ¿No tuvieron nada que ver con nuestra salvación? ¿Solamente cuando predicó, hizo milagritos, tiene sentido? Ahí el Señor nos está diciendo, si Él es el modelo, nos tiene que decir que debe de ser mayor la santificación de la vida ordinaria que las cuestiones extraordinarias. Esta es la gente, dice Madeleine, que tiene un trabajo ordinario, que tiene un hogar ordinario, o son solteros ordinarios, gente que tiene enfermedades ordinarias, con su pena ordinaria, gente que tiene una casa ordinaria, que viste ropas ordinarias. Es la gente de la vida ordinaria. La gente que se encuentra en cualquier calle, aman la puerta que da a la calle como sus hermanos invisibles al mundo aman la puerta que se cierra definitivamente tras ellos. Nosotros, la gente de la calle, creemos con todas nuestras fuerzas que esta calle, que este mundo donde Dios nos ha puesto, es para nosotros el lugar de nuestra santidad. Repito esta frase. Nosotros, la gente de la calle, los laicos comunes y corrientes, creemos con todas nuestras fuerzas que esta calle, que este mundo donde Dios nos ha puesto es para nosotros el lugar de nuestra santidad. Creemos que no carecemos de nada porque si algo de lo necesario nos faltara, Dios ya nos lo habría dado.
No, hermano, es que para poder ser un resplandor en la casa con mi esposa tengo que irme un mes a un mes de retiro allá en las montañas, etcétera. El que tenga oportunidad, hágalo. Pero tú no vas a decir que eso es necesario. Si Dios te dio el sacramento del matrimonio, te da lo que se llaman las gracias de Estado. Dios da las gracias de acuerdo a la vocación. Por ejemplo, las gracias que tiene el Papa Francisco son ultra grandes, porque la misión es ultra grande. ¿O tú crees que cuando recibiste el sacramento del matrimonio, Dios te dijo, pues a ver cómo le haces? No, Él te da las gracias, que las tengas guardadas es otra cosa, pero tú no puedes estar esperando a responder bien en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, en la parroquia, hasta que pase un evento milagroso, etcétera. Entonces van a la misa de sanación. Dicen aquí, vamos a tener misas, no sé si tienen aquí misas en las tardes, entre semana, pero supongamos, misa a las 7, 3 gatos ahí nada más. Vamos a las 7 a tener siempre misa de sanación, te lo aseguro que va a estar lleno. ¿Por qué? Porque la gente sigue pensando que va a ser mejor hasta que reciba un milagro de sanación. Ahí fue donde sentí y entonces ahí se arregló mi matrimonio. Te equivocas. Las herramientas para arreglar tu matrimonio Dios te las está dando ya en la vida ordinaria. Y si no las reconoces y llegas a recibir un milagro, pobre de ti. ¿Cómo me dice así, hermano? Sí, pobre de ti. Pobre de aquel que recibe un milagro, una cuestión extraordinaria de Dios y no se está santificando en lo ordinario, porque lo extraordinario lo va a echar a perder. Y digo pobre de ti porque el Señor dice, a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Tú ves 2 enfermos de cáncer, los 2 orando y a uno lo sana, en el juicio final, ¿tú crees que les va a pedir cuentas igual a los 2? No. A uno le dice, ¿sabes qué? A ti sí te di la salud. ¿Qué hiciste con la salud que te di? Porque algunos piden la salud para seguir pecando saludablemente, no sé. Entonces, cuidado con esto de estar pidiendo cuestiones extraordinarias, porque Dios mío, yo me la pensaría 2 veces, porque si el Señor te la concede, a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Entonces, recomendación, sugerencia, ustedes hagan lo que quieran, váyanse por la vía ordinaria. Es mucho más segura. Si Dios les da algo extraordinario, tonto debes de estar sino en rechazarlo, acéptalo. Pero no estés esperando a recibir una liberación en el Congreso, etcétera, y ahora sí se va a arreglar mi matrimonio. No, se va a arreglar en lo ordinario. Estábamos viendo mi esposa y yo uno de esos capítulos de la serie esta de los años maravillosos, y la esposa se mete a una clase de cerámica. Y entonces prepara unas albóndigas y a todo, no sabía ni cómo hacerle. Le decía a los niños, ¿puedes llevar esta bandeja, este recipiente a la mesa? Sí, mamá. Y nadie percibe que, oye, esta es nueva y todo eso. Como quiera, ya que no le hacen caso, no ven algo diferente. Yo la hice, sus hijos sí, ay, mamá, qué bonito y todo eso. Pero su esposo, muy probablemente que fue educado a lo macho, no le salen las palabras. Y ella todavía le pregunta, ¿te gusta y todo eso? Y dice, pues huele bien la comida. No te está preguntando si huele bien la comida. O sea, si ese esposo dice, no voy a ser más expresivo hasta que esté ahí en el retiro y recibe una oración de liberación y todo eso, no. Si no te salen piropos, a veces monosílabos, ¿no se te hace bonita? Sí. No puedes decir, sí, se me hace bellísima, mira qué detalle, chance y ni siquiera sabes de esas cosas que tampoco le vas a inventar, ¿verdad? Entonces, pero está en un sencillo detalle ordinario. Y les voy a hacer el spoiler, se enojan y todo el capítulo y todo eso, y luego ella está planchando al final y se quema. Y entonces a él se le mueven las entrañas y va, ¿estás bien? Etcétera, y ahí ya se abrazan y todo eso. Pero un acto sencillo, imagínate, no fue una oración de liberación, fue haber percibido lo ordinario de alguien que se quemó, tu esposa se quemó con la plancha. Una cosa más, a ver, sé que me está yendo el tiempo, pero los papás de Santa Teresita son santos. Yo estoy escribiendo un libro sobre ellos. Entonces me he metido mucho en la investigación, en muchos documentos.
Y hay un documento en donde habla una de sus hijas, ellos las metieron como a un tipo de internado de monjitas. Entonces, cuando llegaban, el papá adoraba a sus hijas. Entonces, y una de ellas, Celina, si no mal recuerdo, le invitaron a un retiro en tiempos de vacaciones. Entonces el papá le dijo: mi hija, no te veo en todo el año, etcétera. Creo que no te voy a dar. Tú sabes que amo al Señor, que amo que crezcan espiritualmente, por eso las tenemos en esa escuela, etcétera. Pero hombre, también en las vacaciones te me vas a ir. Y no le dio permiso. Y ahí va la niña a llorar con Santa Celia, la mamá. Mamá, no me dejó mi papá y todo eso. Y le dijo: espérate. Y quedaron, ya no me acuerdo si era una mirada en específico, porque información, varones, las mujeres son bien calculadoras en eso. O sea, hay una comediante que dice, tú le mandas una mirada al esposo y él, ¿qué? En cambio, entre mujer y mujer ya sabemos lo que nos estamos diciendo con una mirada, ¿va? Entonces nosotros sí estamos en Saturno, no nos entendemos, ¿no? Pero y entonces la mamá encontró un momento clave, conocía a su esposo, le hace la seña: ahora, mija, pídale otra vez permiso. Papá, ya te había permiso, pero mira, el retiro, mi ilusión y todo eso. ¿Cómo no, mija? Yo tan. Solamente es estar atento en los momentos, en las circunstancias y todo eso. La mamá Santa Celia no le dijo: mija, vamos a hacer 3 rosarios de rodilla para que tu papá acepte que te vayas al retiro. Es poder ver la presencia de Dios en la vida ordinaria. Dice Madeleine, esta es la gente, esto ya lo leí, la talla del paraíso en nosotros es el cumplimiento minucioso y magnánimo de nuestro deber cotidiano. ¿Qué está diciendo en palabras más sencillas? Imaginémonos el cielo como un cuarto. La belleza de ese cuarto, la grandeza de ese cuarto que te toca en el cielo, depende de cómo actúas en las actitudes ordinarias. Es lo que está diciendo. ¿Quieres tener buen sitio en el cielo? Revisa cómo estás trapeando en el momento de trapear. Revisa cómo estás sirviendo la comida en el momento que Dios te pide servir la comida. Ay, que no necesito hablar en lenguas o necesito ser súper virtuoso. Santidad en lo ordinario. En lo ordinario. La talla del paraíso en nosotros es el cumplimiento minucioso y magnánimo de nuestro deber cotidiano. La palabra de Dios no se lleva al final del mundo en un maletín, dice Madeleine. Se la lleva en uno mismo. Yo generalmente todo lo tengo digital. Hay varios predicadores que tienen sí tengo una Biblia ya, pero tiene una Biblia. Chance hay predicadores que si se les pierden la Biblia en el aeropuerto, o si se me pierde a mí esto, pues ciertamente no me lo sé de memoria esto, pero yo, si esto no me hubiera funcionado, les hubiera dado el retiro. Hay que tener mucho cuidado en darle más importancia a estas cuestiones exteriores. Es la parte interior, dice la palabra de Dios no se lleva al final del mundo en un maletín, se lleva en uno mismo. Empieza un día, dice Madeleine más, esto es muy bonito, si alguien quiere anotar algo de lo que estoy diciendo, porque es una manera muy linda de comenzar el día. Dice Madeleine, esto es lo que decía Madeleine cuando se despertaba. Empieza un día más, Jesús quiere vivirlo en mí. Fíjate, no dice, empezó un día más, Jesús quiere que haga esto y esto. No, Jesús quiere vivirlo en mí. Lo que vaya a hacer, barrer, trapear, sacudir, despertarse y decir, es un nuevo día. Jesús quiere vivirlo en mí. No está encerrado, dice Madeleine. Ha caminado entre los hombres, conmigo está en los hombres de hoy. Va a encontrarse con cada uno de los que entren en casa, con cada uno de los que me cruce por la calle. Todos serán lo que Él ha venido a buscar.
Dice Madeleine, no hay otra evangelización sino la de llevar el evangelio en nuestra piel, en nuestras manos, en nuestros corazones, en nuestras cabezas. Eso sí, atención con lo que dice Madeleine, no se trata de rectificar la palabra de Dios para ponerla al gusto de la gente. Repito, hay algunos que solamente creen que evangelizar es andar dando bibliazos y sermonazos. Y hay gente que modifica la palabra de Dios y ahora supuestamente mentir no es mentir y no es pecado. No, no, no. ¿Quién te dice que tienes que estar en los extremos? Es más cómodo siempre estar en los extremos porque ahí hay más gente. Dice la Iglesia, la virtud se encuentra en el justo medio. Tú intenta tener equilibrio en el justo medio, te van a pegar de los dos lados, por eso nadie quiere estar ahí. Es como la política. Si yo estuviera del lado de los demócratas, ¿quién me va a pegar? Pues los republicanos. Si estoy con los republicanos, ¿quién me va a pegar? Los demócratas. Pero si estoy con un tercer partido, ¿quién me va a pegar? Pues los dos. Entonces, esto de buscar el justo medio, que no es ser tibio, es encontrar que la virtud no se puede inclinar a los extremos, ¿verdad? Entonces, ni andar dando bibliazos, ni andar diciendo, no, la Biblia no es palabra de Dios, ya hemos evolucionado, ya los pecados no son pecados. No, 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 no. La Biblia sigue siendo palabra de Dios, pero yo no la voy a usar para humillar al otro o para sentirme más bueno. Pero tampoco la voy a diluir, la voy a hacer blandita, no. Entonces dice Madeleine, no se trata de rectificar la palabra para ponerla al gusto de la gente. ¿Qué es ponerla al gusto de la gente? Pues de una manera rígida, porque el que es rígido y golpea es porque hay gente que le aplaude. Así debes de tratar a la gente, ¿verdad? De pecadores, se van al infierno y esto es pecado y ta. Si fueran solitos, dudo que realmente sigan haciendo así. Pero como hay su bandita, pero del lado también. Creo que ya termino ahorita. Dice Madeleine, la última. El ambiente ateo, esta frase es tremenda porque la está diciendo alguien que fue atea o agnóstica y que vivió entre comunistas y el comunista es ateo. Y mira qué frase dice Madeleine, con esto termino. El ambiente ateo es una circunstancia favorable para nuestra propia conversión. ¿Cómo? El ambiente ateo es una circunstancia favorable para nuestra propia conversión. Si tú ves ateos o prostíbulos y todo, y solamente piensas decir, yo seré esa lucecita que voy a llevar a Cristo ahí, y no piensas, en ese ateísmo, en esa vida de pecado, Dios me quiere convertir en algo. Porque ahora resulta que yo soy aquí el bondadoso que le va a llevar al Señor a esos pecadores perdidos. Cuando te metes con esos pecadores perdidos, si te metes con corazón humilde, te vas a dar cuenta que tú muy santito no eres. Y que en algunas cosas estás más perdido que esos perdidos. Entonces, y te lo dice una que fue atea, que trabajó entre ateos comunistas. El ambiente ateo es una circunstancia favorable para nuestra propia conversión. Pongo un ejemplo más y con eso cierro. Yo he estado pues en algunas universidades y por ejemplo estuve en una, no voy a decir nombres para no quemarlos, pero hay una universidad católica que honestamente lo católico lo tiene ya casi de nombre, porque inclusive fueron los de Planned Parenthood a dar una charla sobre el aborto ahí a favor. Tú dices, si es una universidad católica, ¿cómo dejas eso entrar, va? Y la capilla, yo siempre que iba, en cierto sentido me sentía bien porque estaba toda para mí, porque como no promueven eso. Pero me alegraba cuando veía un muchacho, una muchacha, porque digo,
estos están yendo contracorriente. En cambio, otras universidades que son catoliquísimas, que hacen procesiones con el Santísimo en el campus y todo eso, y mucha gente, familias católicas, yo quiero que mi hijo vaya para allá. Yo le digo, piénsenla. Si su hijo está hablando en la cuestión de la fe, pues mándenlo ahí para que pues tenga algo más de protección, porque sí es una buena universidad católica. Pero si ya ha sido algo formado en la fe, mándelo a estas católicas que no son tan católicas, o mándela a una que no ni siquiera es religiosa, para que se agarre múscula. Porque habrá que ver los que están en la universidad, en donde sí se hace todo bien católico, y los grupos de católicos y procesiones, los quiero ver cuando estén en un trabajo en donde van en contra de la fe. Ya no tiene a sus demás profesores, ya no tiene a sus demás, y ahí le va a entrar a ver si aguanta el golpe. En cambio, yo cuando entraba a la capilla de esta capilla, entre comillas, católica, que veía un muchacho, una muchacha, y digo, estos se están probando a fuerza de balas. Estos se están demostrando porque no hay nada que favorezca su fe, ni siquiera en esta universidad que se supone que es católica. Pues Madeleine está diciendo eso. ¿Esto en qué conclusión? No le tengan miedo a las situaciones que pueden ser distintas a lo que pensamos, diferentes, inclusive objetivamente malas, pecaminosas. Es ahí donde el Señor se quiere meter a través de ti. Es muy fácil rasgarse las vestiduras, yo no me meto. Hay que ser prudentes, hay que medir las fuerzas, claro está. ¿Va? Hay que medir las fuerzas. En ciertos momentos tú por querer hacer un bien, no sé, estás teniendo una cuestión muy complicada, no sé, en tentaciones a nivel de la carne. Y en ese momento en donde estás teniendo mucha tentación a la carne, dices, voy a ir a evangelizar a las prostitutas. Pues el evangelizado va a ser tú. No, te tranquilizas mínimo, te bañas con agua fría, te tranquilizas y ahora sí. O sea, hay que ser prudentes. Yo no estoy llamando a la imprudencia. Yo lo que estoy llamando es a no sacarle, a no estar esperando a que hay gente que ya está haciendo como refugios, casitas donde están los católicos porque en las ciudades están llenas de diablos y todo eso, entonces nos vamos allá y ya están haciendo su búnker y allá los santitos. La cosa es que ahora me río un poquito porque yo ya les venía diciendo, fueron varias familias y entre ellas no se están aguantando. Así que mucha santidad no fueron a encontrar. Esto de querer estar solamente con los santos, con los puros, donde no hay manchas, ve tú a saber dónde lo vas a encontrar. El Señor se encarnó y se metió y comía entre los pecadores. Y por eso lo criticaron. ¿Les aplaudía su pecado? No, pero su presencia impregnada iba tocando, iba suavizando sus heridas, iba haciendo su proceso, ¿no? Tenemos que ser algo semejantes. Bueno, lo dejamos, va a haber lo de la... No sé, diácono, ¿quiere que hagamos la oración? ¿Quiere que hagamos la oración para la comida? Sí, si quiere entonces hacemos la oración y ya de mi parte creo que me queda todavía una charla más. Señor, te damos gracias por estos alimentos que de tu mano generosa vamos a recibir. Dale al que no lo tiene, a nosotros danos más hambre y sed de ti. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.